Está en línea Juan, el doctor Juan Pablo Meaca. Bienvenido, Juan, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias por tu tiempo. Lucas Clemente, Martín Contreras te saludan. Juan, nosotros, la idea particular era un poco tomar como disparador un dictamen que tiene la semana pasada el Ministerio Público Fiscal. Para todos los que nos escuchan, estamos hablando con el doctor Juan Pablo Meaca. Él es defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de La Pampa. Particularmente hay muchas cosas que han venido sucediendo, sobre todo algunas que se han visto potenciadas con la pandemia y la cuarentena, pero lo que te contaba hace un ratito tiene que ver con un dictamen que se dio de parte del Ministerio Público Fiscal, en este caso de los fiscales dictaminaron sobre la supresión del orden judicial en una publicación de redes sociales, particularmente en un caso que tiene un correlato en la ciudad de Santa Rosa. Si bien es cierto, Juan, no sé si estás al tanto de esto, pero sí me gustaría saber, no para hablar puntualmente del dictamen, sino puntualmente cómo es que actualmente la Defensoría aborda no solamente y trata los casos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Mira, nosotros con respecto específica a la situación relacionada con esta situación, que es el abuso sexual de niños y adolescentes, somos uno de los organismos que, sobre todo, que ha trabajado en el protocolo de intervención que tiene la provincia, y uno de los organismos que fomentan que se denuncien estas situaciones y que se trabaje sobre todo con los chicos, con lo que es educación sexual integral, para que estén atentos a una situación que nosotros cada día nos vamos dando cuenta lo generalizado y lo riesgoso que es, ya no solamente en ámbitos personales, sino en ámbitos de redes sociales, donde también se produce el grupo, también un intento del adulto de abusar sexualmente del niño o adolescente. Bien. Entonces, nosotros, como organismo, somos uno de los organismos que trabaja en eso fuertemente. El dictamen se basa en una cuestión que nosotros también sostenemos, que es que el derecho del niño y el adolescente está sobre cualquier otra norma y otro derecho de un adulto. En ese dictamen lo que se plantea es entre un condenado por abuso sexual que planteó que en cierta instancia se lo había estrachado por redes sociales, entonces está en juego el derecho de él con los derechos de los niños que han sido víctimas. Uh-huh. Entonces, empieza esta discusión de por qué derechos se privilegia. Claramente el derecho que no solamente que está en nuestras leyes, sino que está en todos los tratados internacionales privilegiados, es del niño que ha sido víctima. ¿Cuál es? Sí, perdón. Después hay una discusión que es un poco más profunda y que es parte de la dinámica social, es muchas veces lo que genera en la sociedad la escasa pena que tienen los delitos de abuso sexual de niños. Uh-huh. Entonces esa escasa pena lleva a que sectores sociales busquen alguna forma, entonces publican las situaciones de abuso, publican a los abusadores, y en alguna instancia ha llegado todavía a situaciones mucho más graves donde se toma la justicia por mano propia. Sí. Nosotros, en virtud de eso, lo que estamos planteando y observando es esto que se está produciendo en la sociedad, porque hay una insatisfacción, sobre todo con las condenas que reciben los abusadores, que muchas veces son extremadamente escasas y en la mayoría de las oportunidades quedan en libertad, que es un delito de alta reincidencia, también hay que plantearlo, un delito de los delitos que tienen más reincidencia, y que está comprobado que tiene que haber una restricción a la libertad de estas personas para que no vuelvan a vulnerar el derecho de otro chico. Entonces, hay en juego un montón de cuestiones. Nosotros ya hemos planteado dos cuestiones. Una es a nivel nacional, le hemos pedido a través de la Defensora Nacional a diputados y senadores que hay que hacer todo un estudio de la legislación de abuso sexual en la infancia, que también puede estar relacionado con la necesidad de que también se estudie el abuso sexual en adultos, porque también las penas para esos delitos son extremadamente escasas también. Uh-huh. Pero nosotros, son en virtud que protejo a niños y adolescentes, he planteado a los diputados y senadores que hay que ponerse a estudiar eso, hay que valorar la cuestión de las penas, y hay que valorar también que una vez cumplidas las penas, tienen que haber accesorios de seguimiento territorial, de supervisión de estas personas,
porque de nada sirve que cumplan una pena de 2 años, después recuperen la libertad, y no haya de parte del Estado un seguimiento, una supervisión, un acompañamiento, una exigencia de terapia, algo que dé la seguridad que no va a volver a generar una vulneración sobre un niño o un adolescente. Recién hablabas y mencionabas a la Defensora General. Si no recuerdo mal, fue un cargo que estuvo vacante hasta el año pasado durante 14 años. Esto en términos institucionales, desde tu experiencia, incluida como defensor de la provincia, en este caso en la provincia de La Pampa, ¿tenés una mirada con respecto a este tema institucional, digo, no? Mira, yo creo que nosotros, a través de la Defensoría Nacional, salió hace unos días un documento que fue al ministro de Economía del país, fue al presidente, y fue, nosotros, digamos, la Defensoría Nacional, como las Defensorías Provinciales, en realidad son organismos que responden a un instrumento internacional, que es la Convención de los Derechos del Niño. Entonces la Defensoría también notificó al Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de las Naciones Unidas, y esa observación estaba planteada en virtud de el pago de la deuda y la vulneración de los derechos de la nación. Concretamente lo que se planteaba es, como Estado podemos pagar deuda cuando tenemos el 55% de los niños en pobreza y el 13% en situación de indigencia. Claro. Indigencia quiere decir que tenemos el 13% de los chicos de tu país que no tienen un dispositivo del Estado, no comen, o si no tienen ingresos ni para familiares ni para comer. Entonces, el planteo es que mucho de los dinero que el país debe o de la exigencia de pagar viene también de plata que nos ha prestado un organismo internacional, que es el mismo organismo internacional que nos exige que garanticemos los derechos de los niños. Claro. Entonces hay una contradicción de decir, bueno, a ver, si vos me estás exigiendo esto, y me estás exigiendo que cuide a los chicos, y por otro lado me estás exigiendo que te pague, yo si te pago, claramente vulnero los derechos de los chicos. Sin duda. Esto va a que se tardó tanto años en nombrar la Defensoría Nacional, porque la Defensoría Nacional o las Defensorías Provinciales son órganos de control que muchas veces te observan o te plantean cuestiones que por ahí el Estado institucionalmente no obedece o no garantiza. Entonces tiene su complejidad. Es decir, yo creo que es un organismo que al ser autónomo, al ser independiente, al concursarse, te hace planteos, te hace cuestiones tanto a lo administrativo como a lo judicial, como a lo privado. Entonces molesta, por eso se tardó 12 años. Es decir, se tardó tantos años porque en realidad en el momento de la designación vos estás creando un organismo que te va a controlar como Estado, porque termina siendo el Estado el que tiene que garantizar los derechos. Y además, porque fija un posicionamiento que te puede gustar o no. Yo he tenido posicionamientos sobre todo con respecto a educación sexual, embarazo adolescente, interrupción del embarazo, a un montón de derechos, al tema del tema de barrios populares, del tema habitacional, de los desalojos. Bueno, son temas donde nosotros planteamos y exigimos cuestiones. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa el tema de desalojo hoy en día es un procedimiento acordado por el Poder Judicial que no se deja intempestivamente a nadie en la calle. Sí. Entonces el Poder Judicial nos hace intervenir a nosotros, a los municipios, al Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de resolver el tema de que la persona pueda mudarse, pueda buscar otro lugar, o pueda construirse algo, pero no dejarlo en situación de calle. Y todo eso termina generando cuestionamientos tanto a lo público como a lo privado que te llevan a esta figura que a nivel nacional se tardaran tantos años en crearla y a nivel provincial solamente haya 5 provincias que la tienen. El resto de las provincias, aun cuando nosotros la hemos tratado de promover, no interesa tener un organismo que te controle sobre todo una cuestión como es la niñez, que está vulnerada. Esta cuestión de la situación de la niñez. Yo siempre cuando me convocan a dar una capacitación o cuando doy clase en Córdoba y acá en La Pampa, siempre planteo, cuando uno hablaba de derechos del niño, tenés que plantear que ya la mitad de los niños del país están vulnerados. Claro. Porque si son pobres, entonces tienen vulnerado la educación, al deporte, la recreación, la cultura, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso como país es un cuestionamiento que es difícil de absorberlo, difícil, yo creo que de asumirlo, que uno cuando está gobernando o está gestionando está pasando eso,
y claramente teniendo que tomar o obligando a tomar decisiones que nosotros, por supuesto, que cuando protegen el derecho de un niño las acompañamos y cuando no están, las cuestionamos, sea quien sea el que esté en el poder. Te lo preguntaba básicamente, Juan, perdón que te corte, porque, digamos, uno en términos institucionales también entiende que esto lleva un presupuesto. Digamos, uno no funciona solo por el hecho en sí mismo de la protección política de los derechos de las niñas, niños y de adolescentes, sino también que contás con una base de recursos. Y bien lo acabás de marcar cuando hacías referencia a la deuda que de alguna manera se reclama, y de qué forma vas a proteger los derechos de los niños si no tenés un presupuesto asignado. Una de las críticas que se hacía hasta el año pasado tenía que ver con ese recorte presupuestario, que si bien es cierto, eran 900 millones de pesos, la ronda, más o menos en sí mismo el presupuesto asignado, se preveía que era difícil que algunas provincias lo pusieran en marcha a las defensorías. Afortunadamente nosotros del año 2014 contamos a través de tu persona, como en la provincia, con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero si tuvieses que enmarcar rápidamente, digo, no te pido que seas, en este caso, simplista o sencillamente hagas una reducción del tema, pero si tuvieses que marcar el ayornamiento que necesitan las instituciones en este momento en la República Argentina, ¿por dónde empezarías? Mira, yo estoy convencido, uno para garantizar derechos, y sobre todo nosotros con los defensores, que esta charla la tenemos constantemente, y la mirada de dónde hay que hacer hincapié, yo creo que la República Argentina lo primero que tiene que resolver para empezar a garantizar derechos a niños es el tema habitacional. Bien. El tema habitacional, nosotros en una provincia que claramente lo social tiene otro tipo de cobertura. Yo he trabajado en esto en 3 provincias, entonces decir lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Neuquén y lo que pasa en la provincia de La Pampa lo conozco al detalle, la verdad, de territorio, de recorrer. Entonces, ya en la provincia de La Pampa, que es de las provincias más prolijas desde lo social y de la cobertura y del acompañamiento de la familia, vos ya empezás a observar lo que genera la pobreza en muchos sectores. Hay en sectores, sobre todo en provincias como Córdoba, Santa Fe, Gran Buenos Aires, Capital Federal, el tema de lo habitacional, el tema, esto que estuvo en la boca de todos, que era esta niña que vivía en situación de calle en Capital Federal, es decir, en el territorio donde está acaparada la mayor riqueza. Vos tenés en 2 cuadras departamentos que valen millones de dólares y una nena que está viviendo entre cartones. Sí. Entonces, eso de lo habitacional, yo creo que es una mirada, una construcción como sociedad que hay que resolverlo. Es decir, nosotros en el país tenemos las condiciones económicas, es un país que también hay que construir a la gente. Nosotros no vivimos en un país como Haití o en un país que los recursos que tenemos no garantizan un nivel de vida para todos los habitantes. Nosotros vivimos en un país que es rico. El problema de la Argentina no es el tema de la riqueza, sino cómo se distribuye esa riqueza. Sí. Y creo que como país el primer planteo que hay que hacer para garantizar derechos de niños es hay que hacer una política habitacional y empezar a resolver los problemas habitacionales de un porcentaje de ese 50% de niños que el primer problema vulnerado que tienen es que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad en cuanto a lo habitacional. Entonces, ¿coincidirías si tuviésemos que... ¿Coincidís con esta situación que están reclamando también inquilinos de que no cese, en este caso, que se pueda mantener una política de no desalojo, en este caso con el decreto, con la extensión del decreto presidencial? Mira, nosotros, en las defensorías, las provinciales y nacional, le pedimos al presidente que para nosotros habría que prorrogar la suspensión de los desalojos. El contexto económico y el contexto de salud, lamentablemente ya nosotros creo que la nota salió en enero, febrero, sí. Ya era claro que se iba a prorrogar y que este año también iba a estar un año muy complejo desde la salud y desde lo económico. Y el tema que tenés o que resolver es que atrás de cada desalojo tiene que estar el Estado, porque es muy difícil. Nosotros acá en la provincia de La Pampa, a través de los subsidios que salen para que familias en situación de desalojo alquilen, sacando el 2020 que estuvieron suspendidos, pero del 2018, del 2019, estamos acompañando más de 200 familias. No es poco, es un montón. Que cobran semanalmente o digamos mensualmente y cobran una asignación tanto de los municipios como de la provincia para poder tener el tema de los alquileres. Y esa situación se va a resolver el día que mejore la cuestión económica. Muchas de las familias que nosotros acompañamos son familias
que viven, por ejemplo, de la construcción, por ejemplo, de un montón de actividades de lo comercial, de un montón de la cuestión de arreglos eléctricos, de arreglo de cañería, de cuestión de gente que trabaja con la diaria, y eso Sí. está suspendido hace un año. Sí, tal cual. Hace un año está parada la construcción, está parada toda la gente que hace tangas eléctricas, tangas de arreglo de jardines y toda esta cuestión. Y bueno, nosotros en virtud de eso, en su momento, con la Defensora Nacional, planteamos al Poder Ejecutivo Nacional que creíamos que era extremadamente necesario seguir suspendiendo los desalojos. Por el otro lado, te hace lobby todo el aparato económico. El mercado inmobiliario. Claro, exactamente, de Buenos Aires y todo, que te dicen ni loco, viste, no prorroguen ese decreto y te aumentan 30-40% los alquileres. Tal cual, tal cual. Entonces, siempre la cuestión económica termina también vulnerable, porque eso te implica, el aumento de un alquiler te implica que hay un porcentaje de gente que no lo va a poder pagar y que queda en una situación de vulnerabilidad. Lamentablemente el esquema actual nos hace trabajar a todos en burbujas. Ellos en la burbuja inmobiliaria y nosotros en la burbuja de la pobreza. Sí, la del otro Lamentablemente lado. es así. Claro. La de enfrente. Sí. Porque mira, yo estaba recién viendo un informe acá en la televisión mundial, entonces nos saca del análisis nuestro, porque para no creernos que somos solamente nosotros, Sí. y del análisis que hacían, que el cual le he hecho una de estas revistas norteamericanas que analiza fortuna, Sí. todas las clases medias, clase media alta, las clases profesionales, las clases bajas, las clases han tenido una baja económica, una falta de ingresos total en el 2020. Ahora, los sectores sociales más altos han visto incrementados. Han duplicado. Entonces Sí, vos decís, ¿cómo en un proceso de pandemia los sectores medios, profesionales, trabajadores, los sociales más bajas, las clases sociales más bajas han caído todas, y hay un porcentaje de la clase alta que uno supondría, bueno, también dejó de ganar menos por esta situación? No, en realidad ganó más. Claro. Entonces, es una cuestión que yo creo que con esta cuestión de la niñez hay que plantearla, y que nosotros, ya tanto al presidente actual y a los anteriores, yo he mandado siempre nota a cada uno de los presidentes, los niños no pueden ser la variable del ajuste, y los niños tampoco pueden ser la variable del pago de la deuda. Es decir, vos tenés que manejarte como un presidente que tiene que garantizar primero los derechos de los niños, y una vez que estén garantizados esos derechos se podrá pagar la deuda y se podrá ajustar, pero no en la niñez. Tendrás que buscar otro sector, y yo creo que el sector a ajustar son los sectores de arriba, que generalmente no se los puede tocar. Es decir, ese es cuando se quiere hacer una reforma impositiva y recaudar para sostener los programas de niñez, siempre termina pasando que cuando se quiere tocar a las grandes fortunas, o se quiere tocar donde está el capital más concentrado, es imposible cobrarles, y termina siempre haciéndose el recorte en los más vulnerables, que son los niños, adolescentes. Claro. ¿Y la provincia de La Pampa cómo se está en términos de trabajo diario, cotidiano? Y nosotros, todos los actores de niñez, el 2020 y este 2021 es un año de extrema demanda, tanto por la cuestión, digamos, la primera cuestión es la cuestión de vulnerabilidad. Segunda cuestión que vos tenés es la cuestión de muchas de las cuestiones de familia, de violencia, de abuso, todos se han incrementado, entonces implican el abordaje, las situaciones que intervenimos nosotros, que están relacionadas también con desalojos, con el tema de salud, con el tema de obra social y toda esa cuestión, también tienen una complejidad importantísima. Uh-huh. Nosotros, obras sociales, claramente las que son de la provincia, siempre todo las prestaciones que tiene el sistema de salud público, lo hemos tenido que súper exigir, porque de muchas obras sociales privadas que están en Buenos Aires, entonces que es muy difícil por ahí desde acá conseguir una respuesta, Claro. no han terminado cumpliendo con las prestaciones que tenían. Entonces nosotros, yo ante la ausencia de la obra social y ante el reclamo que le podemos hacer a Buenos Aires con nuestra obra social privada y no hay una respuesta, le toca exigir al Ministerio de Salud acá de la provincia, que también es el dinero de todos y que está previsto ese dinero para el que no tiene cobertura, pero bueno, le toca decir que también con ese dinero cubra
al que tiene esa prestación pero que no puede conseguir que se la garanticen, así tanto, qué sé yo, prestaciones de implantes cocleares, prótesis, todo hemos tenido que pedirle al Ministerio de Salud de la provincia que las pague. Es una lucha titánica día a día. Y es muy complejo porque, digamos, estos 2 últimos años nosotros teníamos una crisis. Yo desde el 2016 ya empecé a marcar que venía en caída libre la situación social de la niñez. En los primeros años era complicado porque uno planteaban que era una exageración, pero que nosotros lo veníamos notando. Y esa crisis social que uno viene arrastrando, más entrar en la situación esta de pandemia, y la situación se ha hecho extremadamente compleja, sobre todo porque tenés también estos actores que son responsables, pero que ante una cobertura de un chico hacer una prestación cara no terminan respondiendo. Sin lugar a dudas. La verdad, Juan, para nosotros es interesantísimo poder contactar en este caso a través tuyo, para saber cuál es la realidad, no solamente que nos antecede, sino también de alguna forma que nos pueda poner el correlato de lo que a diario nos toca ver, vivir y leer, porque también en los medios de comunicación uno a veces se informa y se desinforma, porque esta lamentablemente es el derrotero que tenemos en estos tiempos, pero bienvenida sea tu palabra también para poder traernos un poco de claridad a todo lo que nos toca vivir en la realidad nueva. Bueno, Juan Pablo Meaca, justo se cortó la llamada. La verdad que le agradecidos nosotros por sus palabras, por supuesto también por su intervención, y sin duda será más que convocado en más de una oportunidad. Cuando quede datos puntuales muy interesantes a plantear, volvemos con lo mismo. La pandemia ha congelado un montón de situaciones muy importantes y sin está duda todo complicado, y a los chicos hay que darle pelota siempre. Esta gente... Casi que lo hablamos en los 3, o por lo menos en los 2 episodios de Cero Horas en el día de hoy. No solamente en las primeras edades tratando el tema de obesidad y sobrepeso, sino también ahora en la franja de todos los que de alguna u otra manera caen en una clase social incierta, que cae por debajo de la indigencia. Hablamos de necesidades básicas de vida no cubiertas, ¿no? No es detalle menor. No es un detalle menor.